la bienvenida, Nadie. Muy bien. Oh, mi Señor, yo El primer anuncio es que la siguiente, hoy en la tarde no habrá reunión. Atento sé que estás a cada oración, mi Rey, mi Dios, a ti clamo. Día tras día sé que tú conmigo estás, en ti espero seguro. Cuando la oscuridad rodea mi andar, tú mostrarás el camino. Nuestro refugio eres tú, en ti podemos confiar, con tu escudo nos rodeas. Con Dios yo te cantaré, en tu gracia viviré, grande es tu misericordia. En ti Tú eres mi roca, mi baluarte. La familia, gracia y paz en nuestro bendito Señor y Salvador Jesús para ustedes. Bienvenidos una vez más a la familia del Señor. Vamos a recordar en Isaías 55, versículo 10 y 11, la importancia para nosotros como pueblo del Señor de la palabra del Señor. Y me ayudan a leerlo, por favor. Isaías 55, versículo 10 y versículo 11. Isaías 55, verso 10 y verso 11. Perdón. Dice así la santa palabra del Señor. Juntos leamos esto. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Amén. Mis amados, todo el año hemos escuchado al Señor hablarnos. Bendito el Señor que su palabra es eterna y bendito el Señor que nos ha estado hablando durante todo este año. Si algo deberíamos de dar gracias a Dios, que el Señor habla y sigue hablando en medio de su pueblo, y el Señor es fiel a su palabra, y el Señor sigue conformándonos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y repito, hoy, este domingo último del 2024, es más real esta palabra que nunca. ¿Por qué? Porque sabemos que lo que Él ha dado no regresa a Él vacía, sino que hace aquello para lo cual la está enviando, que es conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ahora, sigan con su vista, por favor, el capítulo o la porción del capítulo 9 del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Hemos estado estudiando en este año el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Hoy es el domingo número 46 de este libro precioso. El Evangelio obviamente es hermoso siempre, y en esta porción que nos corresponde estudiar
a partir del versículo 28, Lucas 9, verso 28. Lucas 9, verso 28. Escrito está en la palabra de nuestro Dios. Y como 8 días después de estas palabras, Lucas 9, 28, Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Y he aquí, 2 hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes apareciendo en gloria hablaban de la partida de Jesús que estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño, pero cuando estuvieron bien despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que al retirarse ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, no sabiendo lo que decía. Entonces, mientras él decía esto, se formó una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y una voz salió de la nube que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, a él oigan. Después que la voz se oyó, Jesús fue hallado solo. Ellos se lo callaron y por aquellos días no contaron a nadie de lo que habían visto. Amén. Aconteció que al día siguiente, cuando bajaron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque has seguido hablando a nuestros corazones durante este 2024. Has mostrado tu gloria en la faz de tu Hijo Jesucristo por medio del Evangelio de verdad, el poder para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Gracias, Señor nuestro Dios, porque tu palabra, Señor, ha resplandecido sobre tu pueblo para misericordia y perdón de pecados, y para que la paz nos sea dada en Cristo Jesús para contigo en arrepentimiento y fe. Gracias te damos, Señor nuestro Dios, porque has sido fiel a tu palabra y por tu palabra sigues trayendo a muchos a la vida verdadera que es en Cristo Jesús, con la cierta promesa de la resurrección de los muertos y una vida de gloria en la eternidad ante aquel que vive y reina después de haber vencido a la muerte, nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, porque Él vive, nosotros viviremos juntamente con Él. En el nombre de Jesús, una vez más te pedimos hoy, glorifica tu nombre, hoy, derrama de tu gracia y llena nuestros corazones, Señor, de consuelo y expectativa eterna en Cristo Jesús. Señor, hoy sigue derramando de tu amor en el corazón de todos nosotros y concédenos la gracia de poder ver a tu Hijo Jesucristo sentado en gloria, intercediendo por nosotros, tu pueblo. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor, amados. Estamos cerrando este año
Y acabar un año normalmente es una marca en la vida de todo ser humano, porque estamos acostumbrados en esta carne a vivir ciclos de vida. Estamos acostumbrados a que la primaria solamente son 6 años escolares. Estamos acostumbrados a que la preparatoria son 3 años escolares y que la universidad tiene tantos años y tanto tiempo de prácticas. Estamos acostumbrados a ciclos. Y obviamente este es el último domingo de este ciclo del 2024. Y repito, esta es nuestra forma de ver la vida. Y esto resulta significativo, obviamente, para muchos, porque lo primero que pensamos es, ¿qué fue lo que logré? Y esa es la manera habitual de pensar, lo que logré este año hacer, lo que logré acerca de mis proyectos. Y repito, esta es la manera, pero también esta manera de pensar también nos lleva a la otra. Cuánto fallé, cuánto fracasé en aquello que me propuse. Nuestro Señor Jesús ha estado hablándonos, y lo que leímos hace 2 domingos, porque el domingo anterior nos salimos de Lucas, que es el camino por donde hemos andado este año. Y 2 domingos atrás, para reconectar nada más el texto, estuvimos viendo cómo el Señor nos habló acerca, no solamente de lo que Él aseguraba, que le era necesario sufrir mucho. Sigan con su vista, por favor, el texto donde dice en el versículo 22, simplemente en la porción anterior que estudiamos hace 2 domingos. En el versículo 22 del capítulo 9, Jesús dijo, el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por ancianos, principales sacerdotes y escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús está hablando de un ciclo, su ciclo terrenal. 33 años de vida terminaba. Ella estaba anunciando su fin de su ciclo de vida terrenal, como tú y yo estamos terminando este fin de año 2024. Pero precisamente por cuanto él ya sabía en la forma en que iba a terminar, totalmente aborrecido por todos y muerto en aquella cruz después de sufrir lo que sufrió bajo el castigo romano de esos 40 azotes que le dieron menos 1. Tú y yo sabemos bien cuál es el evento en donde la total oscuridad cayó sobre toda la tierra en esas horas, en esas 3 horas donde la oscuridad envolvió la tierra y Jesús, el Hijo de Dios, en esa cruz. Tú y yo lo sabemos y aquí lo está anunciando Él también que va a ocurrir. Pero sin embargo dice Jesús también nos dijo esto, hace 2 domingos nos dijo el Señor que por consecuencia de que su vida así era, nos dice en el versículo 23 en adelante hasta el versículo 27, y esto fue lo que leímos y estudiamos, que aquel que quiera ser su discípulo, aquel que quiera seguirlo, ¿qué decía en el 9:23? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, lo que nos decía es, por consecuencia natural, aquel que es discípulo del Maestro va a sufrir. Es natural. El que quiera perder su vida, el que quiera salvar su vida, dice el 24, el que quiera salvar su vida la va a perder. Pero el que la pierda por causa de mí, la va a retener.
La exhortación por consecuencia de los hechos que iban a ocurrir, ahí está anunciado. ¿De qué le sirve al hombre? Versículo 25. Todo esto ya lo estudiamos hace 2 domingos. Puedes revisar nuevamente el sermón que queda grabado ahí en Facebook. ¿De qué le sirve al hombre si gana todo el dinero del mundo y gana al mundo entero, pero pierde su alma? ¿De qué le sirve al hombre si muere y va al infierno, al tormento eterno? Porque la paga del pecado es muerte eterna, mas el regalo, la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Y esto, repito, es la exhortación por consecuencia de que así debe ser con todo discípulo de Cristo. Esa es la escuela del maestro. Ahora, después de esto, de estas palabras que son fuertes, que no cualquiera las puede retener y soportar, ahora, en lo que vemos el día de hoy, ahora viene un consuelo, viene aquella promesa de fidelidad de un Dios que no termina los ciclos, porque la vida de Dios es eterna. Y ahora viene el consuelo en esta porción de la Escritura que acabamos de leer. Y yo quisiera que viéramos 4 temas que están descritos ahí en esta porción que leímos. El primero de ellos, en el versículo 28 y 29, es la gloria de Jesús. La gloria de Jesús. En el versículo 32 y 33, perdón, 30 y 31, 30 y 31, la ley y los profetas. Versículo 32 y 33, los discípulos íntimos, y del 34 al 36, la gloria de Dios. La gloria de Jesús, la ley y los profetas, los discípulos íntimos y la gloria de Dios. Estos son los 4 temas que podemos revisar en las palabras que acabamos de escuchar directamente de este evento, el evento de la transfiguración. Hablemos de la gloria de Jesús. En el versículo 28 dice aquí que este evento sucedió como 8 días después de estas palabras. O sea, Jesús acababa de hablar las palabras que les dijo respecto a niéguese a sí mismo, el que pierda su vida, todo esto, el que gana su vida. Todas estas palabras que ya dijimos, esta exhortación muy fuerte a la vida sacrificial, a la vida de entrega a Él y a su reino. Y ahora en el versículo 28 dice que 8 días después de estas palabras, Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Jesús toma a sus 3 más cercanos discípulos, a sus íntimos, y los lleva subiendo al monte a orar. Obviamente hemos enfatizado lo que enfatiza el doctor Lucas a lo largo de todo el Evangelio, porque la semana antepasada que vimos el pasaje anterior, también vimos en el 18 que mientras Jesús oraba a solas, Jesús era un hombre de oración. Jesús no solamente era el Hijo del hombre, el Hijo de Dios, pero era un hombre que oraba todo el tiempo, oraba en todo lugar y a solas y en privado. Esta es el primer momento donde Jesús lleva a sus discípulos al monte, los lleva y con una intención, sube con ellos al monte, a lo alto. Y veamos que dice ahí, tomó con él a Pedro, Juan y Jacob y subió al monte. La intención, orar. Simplemente la intención es estar delante del Padre, escuchar al Padre, hablar con el Padre, porque Jesús es el Hijo de Dios.
Jesús es el Hijo del Hombre. Y el Hijo de Dios adoptado como tú y como yo, que por medio de la sangre de Cristo derramada a nuestro favor, por medio del perdón de nuestros pecados en la cruz, por medio de ese arrepentimiento que nos concedió el Espíritu Santo al quebrantar la dureza de nuestro corazón, y en el poder de la resurrección que levantó a Cristo de los muertos y nos trajo a ti y a mí a una nueva vida, como una nueva creación. Los hijos de Dios, los discípulos del Señor, oramos a nuestro Padre que nos adoptó después de habernos perdonado, después de habernos resucitado a una nueva vida terrenal, en una nueva vida en Cristo. Oramos porque necesitamos escuchar a nuestro Padre. Y Jesús oraba, subió al monte a orar, y vean lo que dice en el verso 29. Mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otro. La apariencia de su rostro simplemente cambió su rostro. Ahora, la transfiguración es un evento que está señalado en Mateo, en Marcos, en Lucas. En los 3 evangelios está señalado, y en el versículo 10, en el capítulo 17, lo que vemos ahí en Mateo 17, quiero que vean nada más cuando esto que dice Lucas, simplemente su rostro se hizo, la apariencia de su rostro se hizo otra. Ok, la apariencia se hizo otra, es otra apariencia. Vean en el capítulo 17 de Mateo cómo lo dice, versículo 2. Mateo 17, 2, que es un pasaje paralelo, dice: y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol. Resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Vean cómo Mateo lo refiere en un mayor grado en las palabras. ¿Te imaginas aquí de pronto delante de ti teniendo al sol? O sea, ¿cuánto puedes aguantar sosteniendo la vista mirando directo al sol? ¿Cuánto podemos soportar viendo directo al sol? Y en ese momento su rostro resplandeció como un sol, y sus ropas todas resplandecieron. Y este evento, que es único en toda la vida de Jesús, obviamente vemos mucho cómo nuestro Señor Jesús manifestó su deidad, sanando enfermos, hablándole a la naturaleza y controlando y apagando la tempestad, abriendo la vista de los ciegos, los oídos de los sordos, inclusive resucitando muertos. Pero este evento particularmente es único, porque esto que estamos viendo ahí es Jesús, Él que nació en un vientre, en María. Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Jesús, en ese momento en que está orando, su gloria irrumpe sobre la carne y la humana debilidad. O sea, por un momento, Dios manifiesta su gloria. Este momento es único. Jesús es Dios, ciertamente. Cuando Jesús calmó y apagó la tormenta en el mar de Galilea, decían los discípulos: ¿pero quién es este para que la naturaleza lo obedezca? Sí, pero aquí, en esta escena, simplemente la gloria de Jesús rompe el molde de la carne y es manifiesto. ¿Cuándo? ¿Cuándo ocurre esto? Cuando estaba orando. Y esta es la primera vez donde Él está orando
delante y con sus discípulos. Los lleva al monte a eso, los llevó al monte a orar. Subió al monte a orar y los llevó con él. Y es en este momento, repito, donde el sol, su rostro como un sol y sus ropas como luz en una intensidad. Hace un mes, algo así, 1 o 2 meses, me llegó una lámpara que compré por correo para tener ahí para las noches, en la madrugada. Ya ven que luego que uno agarra el celular, le prende, pero vi una lámpara y quise comprarla y me parecía muy económica para lo que decía y todo, pero el punto que voy es que cuando la cargo y todo, después de que la cargué, la prendí, pero la prendí con la luz. En toda mi vida, no estoy exagerando, en toda mi vida jamás me había lastimado. Fue tanta la potencia de la cosa esa, o las células, o qué voy a saber yo, pero me refiero, y fue yo mismo, o sea, yo planeé, y de pronto, me hizo, y me quedé varios, y ustedes saben, cuando eres deslumbrado te quedas viendo como circulitos mucho, bueno, me deslumbró, y obviamente enseguida cambié la dirección pero estas cosas tienen tanto poder ahora, unas lámparas y repito, ahí Jesús simplemente, recordemos esto, Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, y es una sola persona, Jesús, el Hijo de Dios. Su naturaleza es divina, su naturaleza es humana, pero la naturaleza humana no pudo retener la gloria, o dejó, el Señor irrumpió como Dios y no retuvo la gloria, fue manifiesta. Ese momento es glorioso, es la gloria de Dios en la cual tú y yo estamos asegurados en Cristo, y nos ha sido prometido que viviremos en esa gloria eternamente. Todo Apocalipsis nos habla de esa promesa en la ciudad celestial. Dice que allá no habrá necesidad de luz, porque Él será la gloria del Señor eternamente. No habrá oscuridad. Y ahora, por un momento, el Señor manifiesta la gloria de Jesús. La gloria de Jesús. Ese estado eterno en que habría de estar no solamente nuestro Señor, sino también Jesús, el Hijo del Hombre. Ese mismo en una sola persona. Las dos esencias es manifiesto. Dice ahí que su ropa se hizo blanca en el versículo 29, Lucas 9:29, se hizo blanca y resplandeciente. ¿Qué nos está mostrando este evento? Nos está mostrando la gloria que habremos de vivir los hijos de Dios en la eternidad. Y nos está asegurando la resurrección de los muertos. Nos está asegurando que esa promesa es una certeza que tenemos, y aquí lo manifestó Mateo, Marcos, Lucas, lo registran. Mis amados, déjenme decirles esto, la iglesia, nosotros como iglesia obviamente sabemos bien que la iglesia nació en el primer siglo, o sea, hace más de 2000 años la iglesia nació, y cuando la iglesia nació, en ese libro de los Hechos, lo que ocurrió en los primeros años en la iglesia primitiva es que este evento fue tan fuerte, marcó tanto a la iglesia primitiva, que durante años, hasta el día de hoy, en algunos lugares en el mundo, en la iglesia, se celebra un día del año, es un martes, y se le llama martes de la transfiguración. Ahora, como fiesta religiosa, sí, pero me refiero por cuanto fue tan importante para la iglesia primitiva, porque era una certeza de confirmación de que
de nuestra propia resurrección de los muertos. Tú y yo hemos de resucitar de los muertos. Tú y yo, todos, los incrédulos habrán de resucitar de los muertos. Esa es la verdad de Dios. Pero los incrédulos habrán de resucitar para una segunda muerte eterna, en el tormento eterno, en el infierno. Y los creyentes no hemos de pasar la segunda muerte, porque esa resurrección es para gloria eterna, en el gozo eterno de los santos, alabando al que vive y reina para siempre, al que murió en la cruz, al que cargó con nuestros pecados, al que pagó por ellos y el que nos dio libre entrada ante el trono del Dios santo, santo, santo. Mis amados, Jesús resucitó de los muertos y nosotros resucitaremos con Él. ¡Qué gran consuelo! Después de habernos dicho lo que debemos de vivir y cómo debemos de vivir, muriendo a nosotros mismos, rechazando lo que el mundo nos está ofreciendo, las riquezas y la gloria terrenal, y echándolo todo, simplemente obedeciendo a Jesús y siguiendo al Maestro. ¡Qué gran consuelo! Porque la gloria será eterna. Y Jesús resplandece en ese momento. ¿Qué quiere decir? Anteriormente, todos los eventos anteriores de oración de Jesús lo hacía en privado. Quiere decir entonces que cada vez que Jesús oraba, resplandecía y su gloria. No lo sabemos, no lo dice el texto, en ningún lado está escrito. Pero lo que sí sabemos es que ocurrió y que dejó huella en los 3 textos sagrados. Y lo que también sabemos es, mi amado hermano y hermana, que cuando nosotros oramos, nosotros nos presentamos a orar delante del Dios que sigue resplandeciendo con toda su gloria. Y nosotros podemos estar confiados que el Señor sigue resplandeciendo sobre nosotros y sigue conformando nuestras vidas a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y que el Señor sigue resplandeciendo. Este evento, repito, que dejó testimonio de la transfiguración, es una certeza para nosotros, el pueblo de Dios, de una futura resurrección de los muertos. Lo segundo que vemos, dice en el versículo 30, es: he aquí 2 hombres hablaban con él. Ahora veamos esos 2 hombres, cómo esos 2 hombres representan la ley de Dios y los profetas de Dios. ¿Quiénes son esos 2 hombres que hablaban con él? Porque dice, he aquí, en el momento en que está ocurriendo este resplandor de gloria, 2 hombres se ven ahí. Esos 2 hombres, Moisés y Elías. Moisés tenía 1500 años muerto. 1500 años muerto, y Elías tenía 900 años que había sido arrebatado por un carro de fuego. Arrebatado, no murió, fue llevado delante de los ojos de Eliseo. 900 años antes. Y Moisés 1500 años antes había muerto. Y los vemos ahí vivos. Los vemos vivos delante de la gloria de Dios, en la majestad y el gobierno y el señorío, la deidad manifiesta. Los vemos vivos a Moisés y a Elías, dice ahí en el verso 30 y verso 31, quienes apareciendo en gloria, se fijan, no vinieron caminando, simplemente aparecieron en gloria. Aparecieron ahí en el momento eterno. Fíjense la contradicción de términos que estoy dando. Momento eterno de gloria. Porque, mis amados, el tiempo está en el Señor. Nuestro Dios es eterno. Todo fue hecho en Él, por Él y para Él. Él es de Él, de la nada creó Dios. Así dice Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué dice? En el principio. ¿Y cuándo era el principio? Cuando Él dijo, hágase la luz, y la luz se hizo.
Él, por su palabra, ha creado todo lo que vemos y lo que no vemos. Tú y yo hemos oído un montón de cosas de que el mundo tiene millones de años y nunca se ha llegado a un punto, pero gracias a Dios por la verdad que supera, por supuesto, todas las ilusiones y las mentiras y las ficciones de la falsamente llamada ciencia. Porque la ciencia lo único que hace es observar los fenómenos. Pero dime una cosa, ¿dónde la ciencia podría explicar que una persona muerta 1500 años antes aparece? Aparece, nada más aparece. Y una persona 900 años antes que desapareció de la tierra, vuelve a aparecer. ¿Cuándo crees eso? Y cuando vemos aquí a Moisés y a Elías, sabemos que los judíos, porque estamos hablando de un judío y estamos hablando de Israel, sabemos bien que los judíos tenían a Moisés como aquel que trajo la ley de Dios al pueblo de Dios. Y Elías, el representante de todos los profetas que hablaban de parte de Dios al pueblo de Dios, pero también asegurándoles que vendría el Mesías, el ungido, el escogido de Dios, la promesa de que Dios vendría a la tierra, la promesa de que el Salvador de Israel iba a venir. Todo eso lo hablaron los profetas de Dios y Elías, uno de ellos, de los principales. Y cómo aparece aquí Moisés, el que recibió la ley. Moisés, aquel que subió al monte. ¿Para qué? Para estar envuelto en la gloria de Dios, recibiendo las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Mis amados, el evento es similar. Está aquí, Jesús está en el monte, pero Jesús es el cumplimiento de la ley. Jesús es el cumplimiento de los profetas, porque Él es el profeta, Él es el rey y Él es el sacerdote de Dios. Todos en el Antiguo Testamento apuntaban a Jesús, porque eran figura del que habría de venir. Mis amados, ¿qué podemos ver aquí en este evento donde está Moisés, Elías y Jesús, en ese resplandor de gloria? Por un lado, repito, el cumplimiento de ¿qué? ¿Quién cumplió la ley? Jesús obedeció los 10 mandamientos. Jesús cumplió los 612 mandamientos de la ley ceremonial y de la ley civil de los judíos. Tú y yo sabemos de los 10 mandamientos de la ley moral de Dios, pero hay 612 mandamientos. En Deuteronomio, Números nos habla de muchos más mandamientos, y los 612, los 10 mandamientos morales los cumplió Jesús todos, porque Él vivió en carne, en semejanza de carne de pecado, y ya lo vimos anteriormente, pero sin pecado alguno, siendo tentado en todo, pero sin pecado alguno, porque la ley tuvo cumplimiento en Jesús, el Hijo del Hombre que obedeció totalmente a su Padre, Dios, el Santo, Santo, Santo. Él es el cumplimiento de la ley. Y Él es el cumplimiento ¿de qué? De ese antiguo pacto que estaba anunciado, por medio del cual tú y yo conocemos a nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos en pecado en forma natural. Somos pecadores. Somos pecadores y por eso pecamos. Y por cuanto todos hemos pecado, dice la palabra, estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay posibilidad alguna de llegar ante un Dios santo, santo, santo. Romanos 3:23 lo indica claramente. Pero Romanos 6:23 dice entonces que la paga del pecado es muerte eterna, pero la dádiva de Dios es vida eterna por medio de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Jesús vino a pagar en nuestro lugar. Jesús vino a cumplir la ley. Jesús fue el sacrificio perfecto en la cruz. Dios puso sobre Él el pecado de todos nosotros, porque Dios es lento para la ira, grande en misericordia,
pero que no deja por inocente al culpable. Alguien tenía que pagar. Jesús pagó. Jesús es el cumplimiento de la ley que Moisés trajo del monte y el cumplimiento de las profecías de Elías y todos los profetas que estaban anunciando obviamente que vendrían. Mis amados, este evento fue real. Pedro deja huella de ello más adelante en una de sus epístolas. Vean conmigo por favor por un momento lo que dice Pedro en su carta, segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Vean conmigo por favor, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versos 17 y 18. Pedro escribiendo esto, después de que Cristo había muerto, después de que Cristo había resucitado, después de que el libro de los Hechos empezó a manifestar la gloria de Dios en medio de su iglesia. Versículo 17, dice Pedro, cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Y nosotros mismos, dice Pedro, escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Cuando estábamos con Él en el Monte Santo, mis amados, Pedro recuerda el evento de la transfiguración. Pedro recuerda. Y al final ya lo leímos, cómo Dios habla. Pedro recuerda, dejó marca, dejó una huella. ¿Cómo no lo va a dejar si estaba dormido? Igual que Juan y que Jacobo. ¿Cómo no lo va a dejar? Mis amados hermanos, repito, esta certeza de que Moisés está vivo en gloria después de haber muerto hace 1500 años. Esta visión de Elías vivo en gloria cuando 900 años atrás fue arrebatado, nos da la certeza de que en gloria hemos de vivir eternamente y para siempre en la gloria de Dios. Eso es un gozo y una certeza que nada ni nadie nos quitará por su Espíritu Santo y la convicción que nos ha traído de muerte a vida en Él. Vean conmigo. Ahí en el versículo, volvemos a nuestro texto, en Lucas 9, leímos entonces acerca de la gloria de Jesús y la total promesa de una resurrección. Vemos cómo en el versículo 30 y 31, la ley y los profetas, cuando Moisés y Elías aparecen para ver que Jesús cumplió, pero Jesús es el sacrificio y la certeza de que todo está pagado en la cruz. Y ahora vean lo que sucede con los discípulos de Jesús en el versículo 32. Pedro y sus compañeros, los discípulos íntimos, los discípulos cercanos, más cercanos de Jesús. Pedro y sus compañeros, ¿cuáles? Jacobo y Juan, los hermanos, hijos de fuego, ¿verdad? Del trueno. Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño. Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño. Mis amados, cuando tú y yo escuchamos estas palabras, nos acordamos de otro evento, nos recuerda otro evento. Recordamos Getsemaní. O sea, Getsemaní es el momento más oscuro, es el más terrible momento en la vida de su maestro, del Hijo de Dios. Es cuando Jesús les pide a los tres que oren por él, se retira y se pone a orar de modo que queda establecido en el testimonio de los evangelistas que en ese momento Jesús estaba angustiado hasta la muerte. Cuando Jesús postrado oraba, clamaba al Padre: Padre mío, sé que para ti todo es posible. Si puedes, pasa de mí esta copa,
pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. 3 veces Jesús oró al Padre que si era posible que no pasara donde tenía que pasar en esa cruz, bebiendo hasta la última gota de la copa de la ira de Dios derramada por el pecado del hombre. Jesús tenía que beber la ira, la copa de la ira en la cruz, cargando el pecado de todos y cada uno de nosotros, que nos ha hecho aceptos delante de Dios. Jesús, en su estado más crítico, en toda la historia de Jesús, no fue el estado más crítico en la cruz, no, ahí, ¿por qué? Porque ahí el Hijo del Hombre, humanamente hablando, sabía, y dice la palabra que después salió firme, enfocado. Él estaba listo para enfrentar la cruz. Ahí fue donde el peso del pecado, el peso de la condenación que iba a pasar y manifestar en la cruz, ahí fue vencido y entregado. Jesús ahí obedeció y derramó lágrimas, y a sus discípulos, a sus 3 discípulos, los puso ¿a qué? A orar por él. ¿Qué hicieron sus discípulos? Vencidos por el sueño. Me pregunto, en este año, ¿cuánto tiempo ha resplandecido la gloria de Dios en tu vida? ¿Cuánto tiempo has pasado dormido cuando la gloria de Dios quería el Señor manifestarla, o tenías la oportunidad de que fuera manifiesta, pero sin embargo te venció el sueño? Porque estás tan afanado en las cosas del día al día, estás tan afanado en la vida de la carne, que este año la gloria de Dios fue muy poco peso sobre ti. Pensemos por un momento, estamos cerrando un año. ¿Qué tanto realmente el peso de gloria de Dios por medio de Cristo y su Espíritu que nos ha sellado lo pudimos ver, lo pudimos tener, lo pudimos presenciar? ¿Cuántas veces lloramos ante la presencia de Dios en oración? ¿Cuántas veces nos gozamos? ¿Cuántas veces a lo largo de este año, en tiempos de oración, realmente fuimos transformados? Mis amados, es una pregunta. Los discípulos se durmieron. Los 3 más cercanos discípulos se durmieron en el momento más oscuro de Jesús y en el momento más glorioso, donde la transfiguración y toda su majestad y su gloria fue vista. Solo por ellos era vista, podía ser vista. Jesús en el momento más oscuro, cuando sus discípulos se durmieron. Simplemente vayan conmigo a Hebreos 5, versículos 7 al 9. Hebreos 5 del 7 al 9, para que nosotros tengamos ese momento donde ellos no lo pudieron ver porque estaban dormidos. Jesús les pidió que intercedieran por ellos, pero a nosotros sí nos es dado aquí poder ver ese momento crítico de angustia de Jesús, el Hijo del Hombre, sufriendo por lo que habría de padecer. Y en el versículo 7 de Hebreos 5 nos dice: Cristo en los días de su carne, o sea, humanamente hablando, habiendo ofrecido oraciones y súplicas 3 veces, con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo con mayúscula, aprendió obediencia por lo que padeció. Versículo 9, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Fue hecho perfecto, siendo fuente de eterna salvación para los que lo obedecen. Mis amados hermanos, ¿por qué dice que sí fue oído? Porque Jesús resucitó al 3er día. En el momento de Getsemaní fue oído, y la muestra es que al 3er día de la cruz resucitó nuestro Señor glorioso en victoria. Y por eso dice ahí que Él es el autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? Para los que
le obedecemos. A ti y a mí se nos enseñó en los principios morales de la familia, no religiosos, morales. Independientemente de la religión que tuviésemos como hijos. Se nos enseñó que hay que sufrir para merecer. Que hay que sufrir para merecer. Por ejemplo, si vas a obtener un gran salario, que tienes que dar todo para que puedas obtener la paga. Que si vas a, o sea, en todo, tienes que sufrir para merecer. El único detalle es que en Cristo Jesús es lo contrario. Nosotros no sufrimos para merecer. Nosotros ya en Cristo Jesús y sus méritos, su merecimiento, en Él, nosotros recibimos en los méritos de Cristo, nosotros recibimos no solamente todas las abundantes riquezas de su gracia, sino que, ¿qué dije? Hay que sufrir para merecer. No, nosotros merecemos, nos ha sido dado en los méritos de Cristo. Por tanto, debemos ¿qué? ¿Cuál es el término? Sufrir, no tengamos miedo, lo acabamos de oír en el pasaje anterior. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Aquel que piense que la vida cristiana no implica muerte a su carne, está pero bien equivocado. Pero también el Hijo de Dios, cuando toma realmente tu vida y mi vida como un templo santo, nos concede la gracia para poder vivir diariamente, negándonos a nosotros mismos, yendo una vez y otra vez a la cruz y pidiéndole perdón. Misericordia y fe es algo que nos da la vida de Cristo diariamente. Misericordia y fe, mis amados hermanos, esa es la vida del creyente. ¿Por qué? Porque la vida del creyente aquí en la tierra es como nuestro Señor Jesucristo, y la vida eterna en gloria es en el gozo eterno y en las abundantes riquezas de su gloria. Mis amados, así es la vida del creyente. No tratemos de crear una vida de ficción como creyentes. En tantas iglesias se dice, no, tú por ser cristiano, decláralo y hazlo. Y hacen de Dios un sirviente que tiene que darles todo. ¿Por qué? Porque eres tú, lo mereces. Si Él te compró, por lo tanto, tiene que darte todo lo que te prometió. Es un torcer la verdad de Dios. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos es suficiente a todos los que somos adquiridos a precio de sangre. Es su Espíritu en nosotros el que nos dirige a toda verdad. Nadie nos va a poder estar engañando. El príncipe de este mundo nos tuvo cautivos por demasiado tiempo. El mundo, con lo que vemos y que, todo el mundo se va tras el mundo y lo que el diablo ofrece. Y el mundo se llena en una ficción y termina en un vacío existencial y en un sinsentido en su vida, aunque tenga todo. Un hijo de Dios no le es posible vivir así, porque vive en las riquezas que son eternas y son de gloria. Los discípulos en este momento de su historia no valoraron. Ellos podían estar dormidos escuchando a Jesús hablar. El resplandor era tal, pero no les quitaba el sueño. ¿Se parece un poco a nosotros? ¿Se parece un poco a los discípulos de la era moderna? Claro que sí. Porque el Señor está resplandeciendo siempre y el Señor está hablando siempre, pero a veces estoy tan agotado por todo mi diario desgaste en las cosas que no valen la pena porque no son eternas. Y eso es lo que vemos ahí en esos discípulos. Necesitamos reconocer y aceptar e identificarnos con ellos. En Lucas 9, versículo 32, Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño, pero cuando estuvieron bien despiertos, o sea, ya que se fueron espabilando, se les fue pasando la modorra, o sea, te imaginas, se les va quitando el sueño y van viendo demasiado resplendor, y ya cuando van abriendo sus ojitos van viendo a 3 personas ahí, cuando nada más subieron al monte con una. Estuvieron bien despiertos
y vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Vieron la gloria de Jesús, les alcanzaron a ver los últimos momentos en que Jesús hablaba con ellos. Y dice ahí, y sucedió que al retirarse ellos, Pedro dijo a Jesús, al retirarse ellos, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es que estemos aquí, bueno es que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti y otra para Moisés y para Elías. Ahora, ¿y quién le dijo a Pedro que era Moisés y Elías? ¿Y en qué álbum de fotografía pudo verlo como Moisés y como Elías? ¿Cómo supo Pedro que era Moisés y que era Elías los que estaban con Jesús? ¿Pudo haber escuchado a Jesús hablarle por su nombre Moisés y a Jesús hablándole por su nombre Elías? ¿Cómo supieron ellos? ¿Te has preguntado eso? Porque Pedro los identificó y les dice, mira, ¿qué tal si hacemos 3 cabañitas? Una para ti, una para Moisés y una para Elías. Como si fuesen lo mismo los 3. Como si estuvieran a la misma altura los 3. ¿Cómo somos como discípulos que queremos darle instrucciones al maestro? Mis amados hermanos, cuando leímos ahorita en Hebreos 5, del 9 al 12, acerca del sufrimiento de Jesús como hombre, implica que Jesús tenía que morir. Jesús tenía que morir. ¿Cuál fue el tema que tocaron Moisés, Elías y Jesús? Vean lo que dice ahí en el versículo 31. Moisés y Elías aparecieron en gloria y hablaban con Jesús acerca de cuál era el tema. ¿Cuál? La partida de Jesús que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. La partida de Jesús que él estaba a punto de cumplir. Mis amados hermanos, ese era el tema. Jesús, hombre, debía morir. Jesús, Dios, no muere. La naturaleza divina no muere jamás. Es el autor de la vida. Pero Jesús, hombre, tenía que morir para poder resucitar. Tenía que morir para resucitar, para que Él sea el primogénito de todos nosotros que hemos de resucitar igual que Él. Porque esa es la promesa y esa es nuestra confianza. Jesús aún ahí en ese momento pudo ser como hombre fortalecido. ¿Por qué? En gloria. ¿Por qué? Porque vinieron Moisés y Elías que tenían cientos y cientos de años antes y estaban ahí para fortalecerlo. ¿Hablándole de qué? De su muerte. Hablándole de su muerte que pronto iba a ocurrir en Jerusalén. Mis amados hermanos, ¿cuál es el mayor miedo de todo ser humano? La muerte. La muerte es el mayor miedo. Tienes un problema, te salen los análisis raros o te empiezan a decir o empiezas a sentir algo feo que sigue ahí permaneciendo en tu cuerpo. ¿Y qué piensas? Empiezan aquí las mentiras y hablarte de la muerte. Pero ¿por qué mejor no hablamos acerca de la vida y escuchamos al autor de la vida hablarnos y prepararnos para vivir cada día realmente a la luz de su gloria, a la luz del evento más grande que es el de resucitar de los muertos? Porque Él resucitó, nosotros resucitaremos juntamente con Él. ¿Por qué no nosotros realmente exponernos a la gloria de su resurrección? Mis amados, cada vez que nos reunimos como Asamblea de los Santos, cada vez que venimos aquí, el Señor resplandece sobre nosotros. Cada vez el Señor manifiesta su gloria. Cada vez nos metemos más en donde el Señor sigue hablando, sigue enviando su palabra. ¿No lo leímos eso al inicio?
que su palabra no regresa a él vacía, sino hace aquello para lo cual la envía. O sigue salvando y llamando a quebranto y arrepentimiento de pecados, o sigue endureciendo a los religiosos y los sigue haciendo más duros y bajo más condenación, porque el juicio está por venir. El Señor viene a juzgar a vivos y a muertos. Nuestro Señor viene pronto. Y en tanto que nosotros no estemos humillados y viviendo en esa humillación del Hijo de Dios, no esperemos nosotros tampoco poder tomar de las abundantes riquezas que hay de su gloria para nosotros. Lo estamos leyendo, lo estamos oyendo. Pregunta, ¿lo estamos creyendo? ¿Lo estamos creyendo? ¿Realmente estamos creyendo esta verdad eterna? Los discípulos más cercanos, los que caminaron con Jesús, se durmieron en Getsemaní cuando más necesitaban las oraciones Jesús. Y ahora, en el momento más glorioso, terrenalmente hablando, el resplandor de su majestad, están dormidos y alcanzan a ver y oír lo último del evento de esos 3 hombres. Pero ¿qué pasa? En realidad están viendo a Jesús, Dios, porque repito, la naturaleza divina de Jesús rompió las vestiduras de carne y salió y se estaba manifestando. Jesús, Dios, el Hijo de Dios, sí. Y dice en el versículo 33, cuando Pedro dice maestro, fíjense cómo le llama maestro, y en realidad está hablando con Dios, Jesús en su majestad de gloria, y le dice, maestro, es bueno que estemos aquí, hagamos 3 enramadas, una para ti, Moisés, y para Elías. Repito, como si fueran iguales. Pero ¿qué dice ahí? ¿Cómo termina ese versículo 33? No sabiendo lo que decía. No sabía, hablaba por hablar. Ese es un problema muy común entre los hijos de Dios y los discípulos de Dios. Muchas veces hablamos sin tener un real soporte en el espíritu y hablamos lo primero que se nos ocurre y es de la carne. Esto se podía ver como una gran iniciativa de Pedro. Mira lo que bueno, se acaba de despertar y quiere hacerles casita a cada uno de ellos. Por favor, Jesús tiene su trono, Él es Rey y Señor de todos, vivos y muertos. Pero, repito, el Señor simplemente es Dios. Y estos hombres, aun siendo discípulos de Jesús, no sabía Pedro lo que estaba hablando. Los discípulos íntimos, mis amados hermanos, somos débiles. Tú y yo somos débiles. Debemos de estar conscientes de nuestra debilidad, de nuestras flaquezas. Debemos de estar conscientes que tenemos una forma natural, que es estar separándonos de Dios, mirando lo que el mundo ofrece y no poniendo los ojos en el autor y consumador de la fe. Debemos de estar conscientes. ¿Para qué? Para que intencionalmente, Señor, perdóname, quiero caminar contigo, te lo suplico, lléname más de tu Espíritu Santo, concédeme mayor gracia. Pero es algo que debemos de hacer morir nosotros voluntariamente, lo terrenal en nosotros, y nos es dado si tenemos el Espíritu de gracia, el Espíritu Santo, el Espíritu de poder que levantó a Cristo de los muertos. Es el que podemos nosotros vivir en el Espíritu y no someternos a los deseos de la carne. Y obviamente con esas cosas que estaban diciendo Pedro, de pronto veamos lo que vemos. Ahora lo que sucede, la gloria de Dios. Ya vimos la gloria de Jesús, ya vemos la ley y los profetas, vemos los discípulos íntimos, pero ahora veamos la gloria de Dios. La gloria de Dios, ¿qué es lo que dice ahí en el versículo 34? Entonces, mientras él decía esto, mientras estaba hablando Pedro esto, se formó una nube que los cubrió. Se formó una nube que los cubrió. ¿Y qué pasó?
tuvieron temor al entrar en la nube. Los discípulos tuvieron temor al entrar en la nube que los cubrió. Exactamente lo mismo que sucedió en el monte Horeb. ¿Se acuerdan? Cuando la nube cubría, la gloria de Dios se manifestaba y solo Moisés podía entrar a la nube y hablar cara a cara con Dios, porque Jesús es la figura de Jesús que abiertamente era llamado a ser Él, el único intercesor en el cielo y en la tierra, Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero Moisés fue una figura, y repito, aquí se formó una nube, tuvieron ellos temor los hombres, versículo 35, y una voz salió de la nube. ¿Qué decía esa voz que sale de la nube? Este es mi hijo, mi escogido. Este es mi hijo, mi escogido. La voz decía, Él es el ungido, Él es el prometido, Él es. A Él oigan. La voz de Dios señala a su Hijo. La voz de Dios ordena, escuchen a mi Hijo. ¿Saben qué, amados hermanos? Esa es la gloria de Dios. La gloria de Dios se manifiesta ante ti y ante mí. Cada vez que escuchamos a su Hijo hablar, a Él oigamos. Los hombres pueden torcer las Escrituras y se hace en tantos lugares, tristemente, el engaño y la esclavitud. No es al Espíritu que nos ha liberado, sino es a la carne de doctrinas de hombres. Bendito sea nuestro Señor y Salvador, porque su Espíritu sigue trayendo realmente a libertad a los hijos de Dios. Y el Señor sigue manifestando su gloria y nos sigue hablando. Y nos lleva a arrepentimiento y fe una y otra vez. ¿Por qué? Porque nos amonesta, nos reprende, porque nos ama. Porque ha dado su vida en rescate por muchos y nada ni nadie jamás le será arrebatado de su mano. Lo que dice Dios, este es mi Hijo, mi escogido, a Él oigan. Versículo 36, Lucas 9, 36. Después que la voz se oyó, Jesús fue hallado solo. Ellos se lo callaron y por aquellos días no contaron a nadie lo que habían visto. Se lo callaron y no contaron a nadie. Al día siguiente, dice el versículo 37, bajaron del monte. Al día siguiente, ¿qué pasaría esa noche? ¿Cómo seguiría Jesús con sus 3 discípulos esa noche? Porque al día siguiente bajaron al monte, pero no se lo decían a nadie, mis amados hermanos. El día siguiente está la semana que entra, 2025, empieza el miércoles. ¿Cómo estamos para recibir la abundante riqueza de su gloria, en su gracia para con nosotros, para recibirla? ¿Está nuestro corazón realmente con un anhelo de poder recibir más y más de Él? ¿Estamos conscientes de que lo que queremos una cosa para el 2025 es que se haga tu voluntad y no la mía? ¿O estamos conscientes que ya tenemos suficientes planes y proyectos en la carne como para que Dios venga a hacer un aguafiestas? ¿Cuál es el pensamiento que ocupa tu mente en este fin de año y anunciando un próximo año? Estos hombres quedaron impactados, pero quedaron transformados. Mis amados hermanos, Jesús ya les había hablado en el versículo 22 que había de resucitar al tercer día, en el versículo 22. Ya les mostró lo que era la resurrección en el brillo de su gloria. ¿Y qué sucedió cuando Jesús resucitó de los muertos? Cuando lo vieron por primera vez y que apareció en el aposento alto.
¿qué fue lo primero que pasó? Todos los discípulos lo vieron. Pensaron que estaban viendo un fantasma. No se acordaron de las palabras de Jesús. ¿Cómo se iban a acordar si se la pasaron dormidos? No se acordaron. La carne les ganó. Y Jesús tuvo que pedir que le dieran ahí un pedazo de pescado de lo que habían quedado. Y comió delante de ellos. Mis amados hermanos, repito, ¿cómo viene el 25? ¿Derivado de qué esperas algo bueno este próximo año? ¿Lo mereces? Mis amados hermanos, todo nos ha sido dado por gracia, todo nos ha sido dado por fe, todo nos ha sido dado en Cristo Jesús y todo está en la palabra de Dios para entonces poder vivir en el 2025 para la gloria de Dios. ¿Y es cierto esto? Claro que sí, para todos los hijos y las hijas de Dios. Termino leyendo un texto que ustedes conocen bien en 2 Corintios 3. Y creo que ahora, después de revisar ese texto, va a tener más sentido. En 2 Corintios 3, versículo 12. 2 Corintios 3, versículo 12. Segunda Corintios 3:12, el apóstol Pablo escribe diciendo esto: teniendo por tanto tal esperanza, hablamos con mucha franqueza, y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. Cuando Moisés bajaba del monte ante la presencia de la gloria de Dios, su rostro resplandecía, y era tal el resplandor de gloria que Moisés tenía que ponerse un velo para que no ofuscara la vista de todo el pueblo de Israel. Y dice ahí, se ponía un velo, pero esa gloria se iba a desvanecer, se iba a acabar. Porque ahora estamos bajo la gloria de un nuevo pacto, que es Jesús resplandeciendo como el autor y dador de la vida por gracia, por fe. Y es por misericordia que llegamos a Él, ya no por obras, para que nadie se gloríe. Dice versículo 14, cuando Moisés estaba hablando, pero el entendimiento de ellos, ¿qué pasó? Cuando Moisés mostraba la gloria de la ley, el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Mi amado hermano, hermana, jamás podremos cumplir la ley. El que viva bajo la ley está condenado. Solo por gracia, en un genuino arrepentimiento de pecados y fe y confianza en la obra completa de Jesucristo, el Hijo de Dios, quien vivió, murió y resucitó al tercer día y ascendió al trono a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Dice, la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece, pues solo en Cristo es quitado, versículo 15. Y hasta el día de hoy, sigue diciendo Pablo, cada vez que se lea a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Versículo 16, pero ¿qué pasa cuando hay arrepentimiento por parte del Señor concedido a su pueblo? Pero cuando alguno se vuelve al Señor, mi ruego es, amado amigo, vuélvete a Cristo, arrepiéntete de tu vida y de tus pecados y vuélvete en fe a Él por su amor y su misericordia. Cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Versículo 17, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. ¿De qué? De toda condenación. ¿De qué? Del peso de la ley. ¿De qué? Del peso de las obras. Pero nosotros todos, versículo 18, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria,
como por el Señor el Espíritu. Mis amados, esta es mi oración para todos y cada uno de nosotros en el 2025. La gente se va a acercar a ti y te va a desear, ¿qué? Salud ¿y qué? Todos lo sabemos. A ver, ¿salud y qué? Salud y trabajo. Salud y trabajo. Todos se acercan. Que este año haya más salud y más trabajo. Mi ruego por todos nosotros es esto, ¿sí? Que podamos con rostro descubierto contemplar la gloria del Señor, siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Y si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, tú y yo sabemos que salud y trabajo van a sobrar. No, vamos a tener lo que necesitamos, bendito sea su nombre, porque Él es fiel y lo que promete lo cumple. Mis amados, no estoy diciendo que desear salud y trabajo sea algo malo. Estoy diciendo que si como hijo de Dios no anhelas esto que acaba de hablarnos el Señor, tienes un problema todavía con la carne. Que el Señor nos conceda la verdad que nos hace libres en el Espíritu que nos hizo nacer de nuevo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Qué conveniente es, Señor, haber escuchado tu palabra hoy, en este último domingo del 2024, Señor, porque es tu gran amor, tu consuelo, tu promesa, pero también tu exhortación, que oigamos a tu Hijo Jesús, que solo en Él pongamos nuestro corazón y que respondamos en obediencia. Señor, concédenos la gracia necesaria, primeramente para escuchar tu voz. Concédenos, Señor, el ser transformados de gloria en gloria, como por el Señor, por el Espíritu del Señor. Concédenos, Señor, el ser testigos verdaderos en el 2025 de que Jesús vive y reina en el corazón de tu pueblo, porque hemos sido llamados a ser luz del mundo y sal de la tierra. Señor, glorifícate así como lo hiciste en tu Hijo, hazlo en nosotros tu pueblo. En el nombre de Jesús, Señor, te suplicamos por los perdidos que aún están en oscuridad, resplandece sobre ellos y tráelos a arrepentimiento de pecados y fe, una confianza en la misericordia y el amor de Dios derramado en sus corazones, después de que Cristo en la cruz derramó su sangre para adquirirlos. Gracias, Señor, porque eres el Dios que cumple sus promesas y eres el Dios que sigue salvando y aún no se ha terminado el tiempo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Sigue salvando a tu pueblo y sigue glorificándote. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén y amén. Vamos a alabar al Señor, amados, antes de retirarnos.
Dios está en los cielos, nos rendimos a su voluntad. Nuestro Dios está en los cielos, nos rendimos a su voluntad. Nuestra confianza está en Jesús, es nuestro escudo salvador. Él cuida de su pueblo con amor, con reverencia y temor. Bendeciremos al Señor, postrados ante el trono, cantamos a Él sea la gloria, sea la honra, alabanza y honor, sea la gloria, sea la honra, alabanza y honor, por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias te damos, Señor, porque has sido fiel. Tu misericordia, Señor, la has extendido todo este 2024. Gracias, Señor, que no faltó el pan en nuestra mesa, y aún con enfermedades y toda vicisitud que tuvimos en este año, tú cumpliste tu palabra, estuviste con nosotros y estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, por todo lo que este 2024 llegó a nuestras vidas, porque sabemos que en tu soberana voluntad tú estuviste siempre reinando. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por cada perdón y cada arrepentimiento genuino que nos concediste. Y Padre, oramos por más de tu gloria, por más de tu amor, por más de tu misericordia para este año por venir. En el nombre de Jesús, por más de las abundantes riquezas de tu gracia para con nosotros, tu pueblo, en Cristo Jesús, Señor. Y sabemos que de esto deriva el trabajo, de esto deriva la salud, de esto deriva las relaciones sanas contigo y con los demás. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón de misericordia y compasión para perdonar así como nosotros hemos sido perdonados. Ayúdanos, Señor, a entregar nuestra vida, Señor, en servicio para otros, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir realmente bajo tu reino, porque tú eres el Señor Dios nuestro para siempre. Glorifícate, Señor, en medio de tu pueblo. Sea tu bendición para toda tu iglesia en toda Latinoamérica, Señor, y que muchos más vengan en este 2025, arrepentimiento y fe al reino de Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias te damos, Señor. Sabemos que tú eres el que pelea nuestras batallas y que Satanás está vencido, y que tú reprenderás a Satanás en cualquier situación y en cualquier tentación, Señor. Guárdanos y líbranos de todo mal. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amada iglesia de nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador Jesucristo, el Todopoderoso te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor nuestro Dios alce su rostro sobre ti y te llene de su paz. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea su poder obrando en tu debilidad. Que el amor de Dios eche fuera de tu corazón todo temor, y que la comunión con su Espíritu Santo sea lo que te mueva día a día a buscar tu voluntad, su voluntad en tu vida.
en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, estamos despedidos. Lo mejor, toda bendición del Señor para ustedes y los suyos en este 2020.